Ella apareció vestida de civil. Sin uniforme, sin unidad, solo una insignia civil descolorida sujeta a su pecho. La tripulación en el muelle puso los ojos en blanco. «Otro burócrata», murmuró alguien. Un marinero se rió cuando preguntó por los pings subcicatriz que iluminaron las pantallas. El agua aumentó. Un submarino nuclear apareció justo frente a ella. Lentamente, en silencio, como si lo hubieran convocado. Nadie se movió porque sabían lo que eso significaba. Y de repente, esa insignia ya no parecía civil. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si disfrutaste esta historia y quieres ver más como esta, considera suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido como este. La gris mañana de primavera en la estación naval de Norfolk estaba cargada de niebla, suavizando los bordes de la base naval más grande de Estados Unidos mientras ésta cobraba vida lentamente. A las 5:47 de la mañana, un sedán anodino entró en un área de estacionamiento restringido y apareció Meredith Bass. Una mujer de 42 años, de ojos calculadores y cabello entrecano recogido en una cola de caballo práctica. Su desgastada chaqueta y sus pantalones color caqui contrastaban marcadamente con los impecables uniformes militares que la rodeaban. El único indicio de oficialidad era una insignia civil descolorida prendida en su pecho. Meredith caminó con tranquilo propósito hacia el muelle 12, su mirada escaneando metódicamente los alrededores. Mientras se acercaba al puesto de control de seguridad, el suboficial jefe Teir levantó la vista de su portapapeles. Sus 20 años de servicio naval eran evidentes en las líneas alrededor de sus ojos y su evaluación inmediata de Meredith como una forastera. «Identificación y autorización», dijo rotundamente, sin molestarse en cortesías. Meredith levantó su placa. División de Supervisión Especial del Departamento de Energía. Lo examinaron con un desprecio apenas disimulado. «Otra auditoría. El mes pasado tuvimos gente del Pentágono por aquí». «No es una auditoría», respondió Meredith con calma. «Necesito información sobre los movimientos programados del USS Colorado». Las cejas del jefe se levantaron a su alrededor. Varios marineros hicieron una pausa en sus tareas e intercambiaron miradas. Un submarino nuclear de la clase Ohio no era algo sobre lo que los administradores civiles normalmente preguntaran. «Esa información es clasificada», dijo, devolviendo su placa como si fuera algo ligeramente desagradable. «Necesitaría ver documentación de autorización específica». «Mi autorización está anotada en la placa», dijo Meredith, manteniendo la voz tranquila a pesar de la creciente audiencia de marineros sonrientes. Un suboficial más joven se apoyó en un bayard, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su diversión. «Señora, esos barcos no salen a la superficie para burócratas», dijo, provocando risas de sus colegas. Esa boca se torció en una sonrisa reprimida. «Si realmente le interesan los submarinos, señora, ¿por qué no espera en el borde del muelle? Desde allí se tiene una magnífica vista del puerto». La sugerencia fue formulada con una fingida amabilidad que apenas disimuló su intención de aislarla y despedirla. Más risas resonaron entre los marineros reunidos cuando Meredith asintió una vez, aparentemente imperturbable, y caminó hacia el lugar designado, una figura solitaria contra la vasta agua gris, aparentemente olvidada, mientras el personal naval regresaba a sus tareas con movimientos de cabeza desdeñosos. Pero a medida que pasaban los minutos, Meredith permanecía inmóvil, mirando el agua con la paciencia de quien sabe exactamente lo que está esperando. Dentro del centro de operaciones de la base, el comandante Afalabi estaba revisando los datos del sonar cuando algo inusual apareció en su pantalla. Se inclinó hacia adelante en su silla y el resplandor azul de varios monitores iluminó su expresión preocupada. «Ejecuta ese rastreo de nuevo», le ordenó al técnico del sonar, cuyos dedos ya volaban sobre el teclado. «Mismo resultado, señor. Submarino no identificado aproximándose desde el sureste. Canal profundo moviéndose a 15 nudos». «Eso es imposible», murmuró Al-Falab. «No está previsto que se acerque nada desde ese vector».
Extendió la mano hacia la consola de comunicaciones seguras. Comuníqueme inmediatamente con el comando Sublene y verifique si tenemos algún buque aliado realizando ejercicios en el área. El centro de operaciones bullía con creciente tensión a medida que llegaban los informes. Todos los submarinos programados estaban contabilizados. Ninguna nación aliada había informado de operaciones en la zona. El barco que se aproximaba no respondía a las comunicaciones seguras. Señor, gritó una joven ensign con la voz tensa por el estrés mientras estudiaba el sistema de rastreo. Según la trayectoria actual, sea cual sea, se dirige directamente al muelle 12. El comandante Al-Pahlaví entrecerró los ojos. Activen los protocolos de seguridad. Quiero equipos de respuesta armados en ese muelle de inmediato. Mientras el personal se apresuraba a responder, un técnico superior levantó la vista de su puesto, confundido. Comandante, el barco está saliendo a la superficie. ¿Dónde? Directamente frente al muelle 12, señor. La mirada de Al-Pahlaví se dirigió a la transmisión de seguridad, que mostraba a Meredith Bass parada sola en el borde del muelle, mirando el agua con una calma antinatural. ¿Quién es esa mujer? Él exigió. El jefe Teir estaba tomando su café cuando las alarmas comenzaron a sonar. Su radio crepitaba con voces urgentes que llamaban a los equipos de seguridad. Confundido, miró hacia el agua y se quedó congelado. La superficie delante del muelle 12 había comenzado a hincharse. Un desplazamiento masivo de agua que se forma donde no debería haber ningún barco. Sin previo aviso, el agujero negro de un submarino nuclear de la clase Ohio rompió la superficie, justo frente a Meredith Bass. No en una zona de atraque designada, no con remolcadores o embarcaciones de apoyo, simplemente allí, como respondiendo a un llamado silencioso. La taza de café se le resbaló de los dedos y se hizo añicos contra el cemento sin que nadie se diera cuenta. Cuando el enorme barco se elevó desde las profundidades, un silencio absoluto invadió el muelle. Personal de seguridad armado llegó y tomó posiciones defensivas, con las armas listas, pero sus expresiones delataban su incertidumbre. La torre de mando del submarino emergió por completo, revelando marcas que ni siquiera décadas de experiencia habían reconocido. Insignia especializada que indica una clasificación más allá de su conocimiento. La embarcación terminó de emerger y mantuvo su posición, increíblemente estable en el agua, directamente frente a Meredith. La escotilla superior se abrió con un silbido hidráulico. El capitán Ryerson emergió y permaneció rígido en la plataforma, con la mirada fija en Meredith, y sin dudarlo, le dirigió un brusco saludo formal, un gesto de absoluto respeto y diferencia. Eso se acercó a Meredith lentamente. El desconcierto reemplazó su desprecio anterior. Señora, no entiendo. Esa es la flota fantasma. No le rinden cuentas. Su voz se fue apagando cuando Meredith metió la mano en su chaqueta y reveló lo que estaba oculto debajo de su placa de civil. Una pequeña tarjeta de obsidiana con circuitos de platino incorporados y una única estrella roja. Ya sea que no le rinden cuentas, jefe. Meredith dijo en voz baja. Ellos me informan. El comandante de Phoebe llegó con más personal de seguridad quienes inmediatamente bajaron sus armas al ver la tarjeta. El rostro del comandante se puso pálido. Autorización Omega. Eres un pozo profundo. Meredith asintió una vez y luego se giró hacia el submarino. Capitán Ryerson, asegure su embarcación y prepárese para la inspección. La situación es más compleja de lo que evaluamos inicialmente. Sí, señora, respondió el capitán con una voz que transmitía absoluta seguridad. Eso se quedó arraigado en el lugar. Su visión del mundo se desmoronó cuando se dio cuenta de que esta mujer no era una burócrata. Ella era algo mucho más significativo. Ella ejercía autoridad sobre los activos más letales de Estados Unidos a través de un sistema cuya existencia él nunca supo que existía. Jefe, dijo Meredith, volviéndose hacia él con ojos que ahora parecían cargar con el peso de decisiones imposibles. Necesitaré acceso a su centro de comunicación seguro inmediatamente. 30 minutos después,
En una sala de reuniones reunida apresuradamente con oficiales superiores, Meredith expuso la situación con precisión clínica. Hace 3 semanas, nuestros sistemas de monitoreo detectaron anomalías en los protocolos de comunicación de la flota nuclear. Alguien ha estado intentando insertar vías de comando no autorizadas. La sala de reuniones quedó en silencio mientras en la pantalla principal aparecían imágenes satelitales que mostraban los movimientos navales rusos cerca de Alaska. Esto no fue solo una inspección, continuó Meredith. Fue una verificación de que Colorado respondería a una supervisión civil legítima en lugar de a canales militares potencialmente comprometidos. ¿Está sugiriendo que la cadena de mando ha sido infiltrada? El comandante Afalabi preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Lo estoy confirmando, respondió Meredith, deslizando una unidad de datos sobre la mesa. Aquí se encuentran las pruebas, incluidos los nombres de 3 almirantes que se encuentran actualmente bajo vigilancia. El capitán Ryerson se inclinó hacia adelante. La maniobra de salida a la superficie de hoy fue una prueba, finalizó Meredith. Uno que usted pasó, capitán. Su submarino respondió a los protocolos Omega en lugar de a las órdenes de contraorden que recibió 17 minutos antes de salir a la superficie. Las implicaciones quedaron en el aire. Alguien había intentado impedir la respuesta del submarino a la autoridad de Meredith. El programa de supervisión civil, en el fondo, existe precisamente porque podría llegar un momento en que la cadena de mando militar se vea comprometida, explicó Meredith, mientras su mirada recorría los rostros atónitos que la rodeaban. Hoy se demostró por qué lo necesitamos. El comandante Afalabi preguntó en voz baja, ¿cuántos de ustedes hay? Meredith simplemente respondió, basta. 4 horas después, la base había sido bloqueada. Las comunicaciones estaban restringidas únicamente a canales seguros. En el centro de comando, Meredith se quedó observando mientras oficiales de inteligencia militar se llevaban a un teniente comandante de rostro pálido y esposado. Él era la conexión local, confirmó el capitán Ryerson, poniéndose a su lado. Se instalaron los protocolos de comunicación modificados en 3 embarcaciones. Dice que fue reclutado a través de una serie de mensajes encriptados. Afirmó que creía que era una iniciativa clasificada de la OTAN. Meredith asintió sin sorprenderse. ¿Y los almirantes? 2 de ellos fueron detenidos para ser interrogados. El almirante Chaefer ha desaparecido. Visto por última vez abordando un jet privado con destino a Helsinki hace 3 horas. No llegará muy lejos, dijo Meredith con tranquila seguridad. Disponemos de recursos fuera de los canales convencionales. El comandante Apavi se acercó a su sorpresa anterior, ahora reemplazada por respeto profesional. Los jefes de Estado Mayor Conjunto solicitan una sesión informativa completa. ¿Cuánto está usted autorizado a revelar sobre Deepwell? ¿Solo lo necesario? Meredith respondió. El programa funciona mejor cuando permanece en gran medida desconocido. Incluso a gente como yo, le preguntó a Pahlavi. La expresión de Meredith se suavizó ligeramente. Especialmente para gente como usted, comandante. Crees en la cadena de mando, como deberías. Pero la historia nos ha enseñado que a veces las cadenas pueden romperse o subvertirse. Somos el Failafe que nunca aparece en ningún documento oficial. Un gobierno en la sombra, dijeron desde atrás. Meredith se volvió hacia el jefe, quien había estado inusualmente silencioso desde la revelación. No es la supervisión del jefe de gobernanza. Hay una diferencia. Nosotros no dirigimos las operaciones diarias. Intervenimos solo cuando es necesario. Cuando el propio sistema está en riesgo. Cuando el día dio paso a la tarde, Meredith estaba nuevamente en el borde del muelle. El submarino había atracado correctamente y se habían reanudado algunas operaciones normales a pesar de la investigación en curso. El jefe se acercó a ella, su comportamiento completamente transformado desde su primer encuentro. Llevo 20 años en la Marina, dijo en voz baja. Creí que entendía cómo funcionaban las cosas.
Hizo una pausa y observó la última luz reflejándose en el agua. Me equivoqué acerca de ti, acerca de lo que significaba esa insignia. Meridis asintió, aceptando su disculpa tácita. La mayoría de las personas pasan toda su carrera sin saber nunca que existimos. Eso es por diseño. ¿Cómo lo haces? Eso preguntó. ¿Cargar con ese tipo de responsabilidad sin que nadie lo sepa? Meridis miró el agua y su rostro reveló por un momento el peso que llevaba. Algunas cargas deben llevarse en silencio, respondió. Las responsabilidades más pesadas rara vez vienen acompañadas de reconocimiento. A lo lejos, el USS Colorado permanecía tranquilo en su amarre, con su capacidad letal oculta bajo su oscuro casco. Muy parecido a la autoridad de Meridis, invisible hasta que se necesita. ¿Nos volveremos a ver? Ellos preguntaron. Solo si algo sale mal, respondió Meridis, con una leve sonrisa en sus labios. Esperemos no volver a encontrarnos, jefe. Mientras caminaba de regreso hacia su sedán anodino, la base se extendía a su alrededor. Miles de personas, naves enormes, en medio de todo, una figura solitaria con más autoridad de la que nadie hubiera imaginado. El sol se puso sobre Norpeak cuando Meridis se quitó su placa civil, revelando la tarjeta de obsidiana que había debajo, un símbolo de poder oculto a simple vista, listo para emerger cuando la nación más lo necesitara. Meridis Vaz se sentó frente al capitán Ryerson en la sala de reuniones segura en las profundidades de la estación naval Norpeak. El espacio estéril, con sus paredes reforzadas y bloqueadores de señales, parecía una tumba apropiada para la gravedad de su discusión. Afuera, la base se había transformado en una colmena de caos controlado mientras oficiales de inteligencia y agentes del NSIS trabajaban para contener lo que rápidamente se estaba convirtiendo en la operación de contrainteligencia más importante en décadas. Cuéntame exactamente qué pasó cuando recibiste las órdenes de anulación, dijo Meridis, juntando los dedos bajo la barbilla. Ryerson, un comandante de submarino condecorado con 18 años de servicio, todavía se comportó con precisión militar a pesar de haber estado despierto durante 36 horas. Llegó a través del canal secundario de cifrado cuántico, el que supuestamente solo era accesible para Stratcom y la Autoridad de Comando Nacional, formato estándar, códigos de autenticación adecuados, todo según las reglas. Pero lo ignoraste, observó Meridis. La expresión de Ryerson permaneció neutral, pero sus ojos revelaron su conflicto interno. Reconozco la firma del protocolo Omega en tu citación. Reemplaza incluso las órdenes presidenciales, aunque la mayoría de los oficiales creen que es meramente teórico, algo que se enseña en la academia, pero que en realidad nunca se implementa. La mayoría de los oficiales tendrían razón, respondió Meridis. DePuel solo ha activado el protocolo Omega 3 veces desde su creación en 1983. Hoy, lo hace 4. El capitán asintió lentamente. ¿Puedo hacerle una pregunta, señora? Los labios de Meridis se curvaron en el fantasma de una sonrisa. Puede que no recibas una respuesta, pero sí. ¿Qué pasa ahora con la Marina? ¿A la cadena de mando? Meridis consideró esto, eligiendo sus palabras con cuidado. Esto depende de hasta dónde se extienda el compromiso. Nuestra evaluación inicial sugiere que esta operación fue diseñada para crear un mecanismo de control oculto para activos nucleares específicos. 3 submarinos de la clase Ohio, 2 portaaviones, potencialmente, elementos de la disuasión nuclear terrestre. Una fuerza fragmentada, susurró Ryerson. Dios mío. Precisamente. Es por eso que existe un pozo profundo para garantizar que ninguna entidad, ni siquiera aquellas dentro de nuestro propio gobierno, puedan subvertir el comando y control nuclear sin ser detectadas. Meridis deslizó una tableta sobre la mesa. Esta operación ha estado en desarrollo durante al menos 18 meses. Hemos identificado transacciones financieras a través de empresas fantasma en Singapur, comunicaciones cifradas enviadas a través de canales diplomáticos y varios miembros clave del personal militar que han sido comprometidos. Ryerson estudió los datos y su rostro palideció.
El almirante Chaefer fue mi mentor en Annapolis. Lo sé, dijo Meridis, y su voz se suavizó por primera vez. Su participación aún se está evaluando. Es posible que estuviera siendo manipulado en lugar de participar activamente. El capitán levantó la mirada bruscamente. ¿No lo crees? No, no lo hago, admitió ella. Pero he aprendido a separar la evidencia de la intuición. Su conversación fue interrumpida por un suave golpe. El comandante Afolibi entró, seguido por una mujer de aspecto severo vestida de civil similar a la de Meridis. Señora Bass, le habla el director Arlo de Inteligencia Naval, dijo Afalabi, y su tono formal indicaba la delicadeza de la reunión. Meridis se puso de pie. Eleanor, no te esperaba hasta mañana. La situación se intensificó, respondió el director Arlo. El secretario de Defensa ha sido informado. Está solicitando los parámetros operativos y la estructura de informes de DEPUEL. La expresión de Meridis se endureció. La secretaria conoce nuestros parámetros. No han cambiado desde el inicio del programa. Está insistiendo, presionó Arlo. Dadas las circunstancias son precisamente la razón por la que nuestra independencia no es negociable, respondió Meridis. Si hemos identificado a 3 almirantes comprometidos, no podemos descartar la posibilidad de que el compromiso se extienda a niveles superiores. La tensión en la sala aumentó a medida que las implicaciones de su declaración se apoderaron de ellos. El capitán Ryerson y el comandante Afalibi intercambiaron miradas, repentinamente inseguros de donde se encontraban en un mundo donde incluso el secretario de Defensa podía ser visto con sospecha. Necesito hablar con la señora Bass a solas, dijo la directora Arlo, con un tono que dejaba claro que no era una solicitud. Tras la partida de los oficiales navales, la actitud profesional de Arlo cambió. Causaste un gran espectáculo hoy, Mary. Un submarino nuclear aparece justo frente a ti. El objetivo de DEPUEL es la discreción. El objetivo de DEPUEL es la efectividad, replicó Meridis. Necesitaba confirmar que el capitán Ryerson respondería al protocolo Omega a pesar de las órdenes contrarias. El espectáculo fue lamentable, pero necesario. Arlo suspiró y se hundió en una silla. Se han activado otros 4 operadores de pozos profundos en las últimas 12 horas. Álvarez está en Kings Bay con la flota del Atlántico. Y Guan está en el comando estratégico. Chen está siguiendo de cerca al Estado Mayor Conjunto. Y Torne se esconde tras el personal del almirante Chaefer. Él fue quien primero señaló las anomalías en los protocolos de comunicación. Meridis asintió, reconstruyendo el panorama general. No se trata solo de controlar submarinos. Se trata de fracturar las capacidades de respuesta de la OTAN. Los movimientos navales rusos cerca de Alaska, ejercicios chinos en el mar de China Meridional. Están creando puntos de presión para probar la estructura de mando comprometida. Esa es nuestra evaluación, confirmó Arlo. Lo que me lleva a la razón por la que realmente estoy aquí. El presidente quiere reunirse con usted. Meridis se quedó quieta. Eso no es protocolo. Tampoco son 3 almirantes los que intentan establecer un comando en la sombra sobre activos nucleares, replicó Arlo. Estamos en aguas desconocidas, Mary. El presidente necesita entender a que nos enfrentamos directamente de usted. Meridis se giró para mirar por la pequeña ventana reforzada hacia la base naval que se encontraba más allá. Los operadores de pozos profundos rara vez interactuaban con los funcionarios electos. Su autoridad existía en una zona gris cuidadosamente diseñada y respondía únicamente ante un comité de supervisión clasificado con miembros de las 3 ramas del gobierno. La participación presidencial directa corría el riesgo de politizar un sistema diseñado específicamente para trascender la política. ¿Cuándo? Ella finalmente preguntó. Esta noche, base aérea Andrews, y luego directo a la sala de situación. Meridis asintió una vez. Necesitaré toda la información que hemos reunido. Hasta ahora. Y Arlo,
Asegúrate de que el presidente entienda que no estoy allí para que me cuestionen sobre la autoridad de Deep Wells. Estoy allí para informarles sobre una amenaza crítica a la seguridad nacional. Él es el comandante en jefe, le recordó Arlo suavemente. Y yo soy el que falla cuando esa cadena de mando se ve comprometida, respondió Meredith con calma. Ambos tenemos nuestro papel que desempeñar. 3 horas más tarde, Meredith se encontraba en la pista del aeródromo de la estación naval de Norfolk mientras un elegante avión ejecutivo con marcas mínimas se dirigía hacia ella. El viento azotaba su cabello mientras observaba acercarse el vehículo del jefe Date. Aparcó y caminó llevando un maletín seguro. Los datos que usted solicitó, señora, dijo entregándoselos. Su comportamiento había cambiado por completo desde su primer encuentro. El desprecio dio paso a una compleja mezcla de respeto y malestar. Gracias, jefe. Ella aceptó el caso y luego lo estudió por un momento. ¿Tienes algo en mente? Vaciló y luego cuadró los hombros. ¿Permiso para hablar libremente? Siempre. He servido a mi país durante 20 años, creyendo que entendía el sistema del que formaba parte. Descubrir más sobre Deep Well, sobre ti, es como descubrir que siempre ha habido un fantasma en la máquina. Me hace preguntarme qué más no sé. Meredith asintió lentamente. Esa es una reacción natural. Pero considere esto. La Constitución creó un sistema de controles y equilibrios. El pozo profundo es simplemente otro control creado después de que reconocimos que las armas nucleares existen más allá de la imaginación del autor. El poder que representan requería garantías adicionales. Salvaguardias que operan en secreto. Allí observaron. Algunas protecciones deben permanecer invisibles hasta que sean necesarias. Meredith respondió. Como anticuerpos en el torrente sanguíneo. No los ves, pero están ahí esperando responder a la infección. Su conversación se interrumpió cuando se desplegaron las escaleras del avión. El capitán Ryerson se acercó, también portando material de seguridad. ¿Vienes? Meredith preguntó sorprendida. Órdenes del director Arlo. El presidente quiere escuchar directamente del comandante del Colorado. Meredith aceptó esto con un gesto de la cabeza y luego volvió a la pregunta. Cuando esto se resuelva, la mayoría de la gente nunca sabrá lo cerca que estuvimos de la catástrofe. Así debe ser. El público duerme tranquilo porque gente como usted vigila, jefe. Y gente como usted vigila a los vigilantes, respondió. Alguien tiene que hacerlo, dijo simplemente, y luego se dio la vuelta y subió al avión que la esperaba. El vuelo a la base aérea Andrews pasó por una intensa preparación. Meredith y el capitán Ryerson revisaron la información de inteligencia, identificando patrones en lo que inicialmente parecían incidentes aislados. El panorama resultante fue inquietante, un intento cuidadosamente orquestado de crear una estructura de mando paralela dentro de las fuerzas nucleares estadounidenses, lo que podría permitir un despliegue no autorizado, o más probablemente una parálisis estratégica en un momento crítico. La pregunta persiste, dijo Ryerson mientras iniciaban el descenso. ¿Quién está detrás de esto? ¿La inteligencia rusa? ¿El ejército chino? ¿Actores internos? Toda la evidencia apunta a un esfuerzo colaborativo, respondió Meredith. Las pistas financieras conducen a Moscú. Las firmas técnicas coinciden con las metodologías chinas conocidas, pero el conocimiento operativo es puramente interno. Alguien con un profundo conocimiento de nuestro mando nuclear. Y el control proporcionó el plan. Su conversación se interrumpió cuando el avión aterrizó. A través de la ventana, Meredith pudo ver el distintivo helicóptero Marine 1 esperando en la pista, con sus rotores ya girando. Esperando junto a él había una figura que reconoció de inmediato, el presidente de los Estados Unidos. Al descender por la escalerilla del avión, Meredith sintió el peso del momento. Esta reunión representaba la colisión de dos sistemas. La cara pública del poder estadounidense se encontraba con su guardián en la sombra. El presidente dio un paso al frente, extendiendo la mano. Moss, he leído su expediente, o mejor dicho, las partes que estoy autorizado a ver.
Señor presidente, reconoció, estrechándole la mano con firmeza. Ojalá nos reuniéramos en otras circunstancias. Yo también. Hizo un gesto hacia el Marine 1. Tenemos mucho que discutir y poco tiempo. El almirante Chaefer ha sido localizado en Helsinki. La inteligencia rusa lo está trasladando a un lugar desconocido en este preciso instante. Al subir al helicóptero, Meredith sintió un cambio en su rol. Durante décadas, Deepwell había operado en la sombra. Su autoridad era clara, pero rara vez se ejercía. Ahora, al sentarse frente al comandante en jefe, esas sombras se alejaban. La pregunta era si el sistema que había jurado proteger podría resistir la luz. El Marine One retumbó sobre la capital, su cuchilla cortando el aire vespertino mientras se acercaba a la Casa Blanca. Dentro, Meredith Vaz estaba sentada frente al presidente, rodeada de un pequeño equipo de asesores de seguridad nacional y funcionarios de inteligencia. A través de la ventana, el monumento a Washington se recortaba contra el cielo que se oscurecía, un recordatorio de las instituciones perdurables que luchaban por proteger. Explícame la estructura de Deepwell, dijo el presidente. Dijo con voz serena a pesar de la crisis en curso. Entiendo el concepto, la supervisión civil de activos nucleares, pero la mecánica operativa se ha mantenido deliberadamente vaga, incluso para mí. Meredith asintió. Deepwell se fundó en 1983 bajo el presidente Reagan, tras una serie de cuasi accidentes durante la Guerra Fría. Un ejercicio de la OTAN llamado Ael Archer casi desencadenó un primer ataque soviético porque Moscú malinterpretó nuestros movimientos. Por otra parte, hubo incidentes en los que fallos en el equipo casi lanzaron misiles automáticamente. La administración reconoció que la cadena de mando tradicional podría ser insuficiente durante una crisis nuclear. Así que Reagan creó una autoridad en la sombra. El asesor de seguridad nacional intervino. No una autoridad suplementaria en la sombra. Meredith corrigió. Los operadores de Deepwell son civiles con formación especializada. Tenemos autoridad de mando directa sobre activos nucleares en circunstancias muy específicas. Cuando hay pruebas de que la cadena de mando se ha visto comprometida, cuando se detectan órdenes de lanzamiento falsas o cuando fallan los propios sistemas de seguridad, el presidente se inclinó hacia adelante. ¿Y quién selecciona a estos operadores? ¿Quién los supervisa? Un comité clasificado con representantes de las 3 ramas del gobierno. 2 tribunales supremos. Jueces, 3 congresistas de alto rango de ambos partidos y 2 funcionarios del Poder Ejecutivo que no están directamente en la cadena de mando nuclear. El comité selecciona a los operadores basándose en perfiles psicológicos, evaluaciones éticas y completa neutralidad política. El capitán Ryerson, quien había guardado silencio hasta ahora, habló. Señor, si me lo permite, la existencia de Deepwell explica algo que siempre ha preocupado a los submarinistas. Nuestros protocolos de lanzamiento incluyen pasos de verificación que parecen redundantes, incluso contradictorios. Ahora entiendo por qué. Están diseñados para ser reconocidos por operadores como la señora Vaz. El presidente asintió lentamente, procesando la información. Y la demostración de hoy en Norfolk, una confirmación de que el Colorado respondería a la supervisión civil legítima en lugar de a los canales militares comprometidos, explicó Meredith. El capitán Ryerson recibió órdenes de anulación a través de los canales oficiales, pero reconoció el protocolo Omega en mi solicitud. Eso nos indica que los sistemas de hardware permanecen seguros, incluso si se comprometen elementos de la estructura de mando. El helicóptero aterrizó en el jardín de la Casa Blanca. En cuestión de minutos, el grupo se trasladó a la sala de situación donde esperaban más oficiales de inteligencia con actualizaciones. El director Arlo ya estaba allí coordinando con otros operadores de pozos profundos en todo el país. La almirante Chaefer ha sido trasladada a una casa segura de la inteligencia rusa cerca de Helsinki, informó al entrar. Las autoridades finlandesas están cooperando con nuestro equipo de extracción. Más preocupante es lo que hemos descubierto sobre el alcance de la operación.
Un analista junior se adelantó y activó una pantalla de seguridad. Hemos identificado a 17 oficiales comprometidos en la estructura de comando nuclear. 3 almirantes, 4 generales y 10 oficiales con autoridad directa de lanzamiento. Pero la verdadera amenaza parece ser tecnológica. Aparecieron imágenes satelitales en la pantalla principal que mostraban una instalación en las montañas de Corea del Norte. Esta instalación ha estado desarrollando sistemas especializados de interferencia cuántica diseñados para imitar nuestros protocolos de comando nuclear. Al integrarse con los sistemas de comunicación modificados implantados por la red del almirante Chaefer, podrían emitir órdenes de lanzamiento falsas, o más probablemente, impedir que se reconozcan las órdenes legítimas durante una crisis, creando una parálisis estratégica, concluyó el presidente. Si nuestras fuerzas nucleares no pueden responder a las órdenes legítimas durante un escenario de primer ataque, precisamente, confirmó Meridis, no se trata de lanzar nuestras armas. Se trata de garantizar que no puedan lanzarse cuando sea necesario. El compromiso definitivo de la disuasión. El presidente se volvió hacia ella. ¿Cuál es su recomendación? Necesitamos activar a todos los operadores de pozos profundos simultáneamente. Realizar una verificación sistémica de los protocolos de comando en toda la tríada nuclear. Cualquier buque, aeronave o silo que no supere la autenticación será aislado inmediatamente de la red hasta que pueda ser asegurado físicamente y sus sistemas verificados. Eso nunca se ha hecho, protestó el secretario de Defensa. La coordinación por sí sola requeriría. Nos hemos estado preparando para este escenario desde el inicio de los pozos profundos, interrumpió Meridis. Los protocolos existen. Lo que necesitamos es su autorización para implementarlos. El presidente la observó durante un largo momento y luego asintió. Hágalo. Las siguientes 12 horas se desarrollaron con la precisión de una operación militar. En todo el país y el mundo, operadores de pozos profundos abandonaron sus identidades encubiertas. Profesores, burócratas, investigadores, consultores, y presentaron sus credenciales a los atónitos comandantes militares en portaaviones en el Pacífico, en silos de misiles en el Medio Oeste, en bases de bombarderos y refugios para submarinos. El sistema invisible diseñado para salvaguardar las armas más letales de Estados Unidos, revelado. En el cuartel general del Comando Estratégico, las pantallas mostraban el estado de cada verificación. Los indicadores verdes se multiplicaban a medida que los activos nucleares confirmaban su seguridad. Aparecían advertencias amarillas donde la autenticación se retrasaba. Y en 7 ubicaciones críticas, las alertas rojas señalaban sistemas comprometidos o comandantes que se resistían. Meridis, operando desde un puesto de mando seguro dentro del Pentágono, coordinó la respuesta al pozo profundo. El equipo Delta ha asegurado el USS Kentucky, informó a los oficiales reunidos. El módulo de comunicaciones comprometido fue identificado y aislado. El capitán está cooperando plenamente. La base aérea Minet sigue mostrando resistencia. Añadió el director Arlo. El coronel Westfield se ha atrincherado en el centro de mando y se niega a reconocer la autoridad del pozo profundo. El rostro del presidente era sombrío. Opciones. Tenemos una operadora secundaria de pozo profundo en la base, la doctora Elaine Torne, contratista civil de su división de ingeniería. Meridis explicó. Ha activado una anulación de seguridad que bloquea todas las capacidades de lanzamiento hasta que el coronel Westfield pueda ser destituido. Mientras hablaban, seguían llegando actualizaciones de toda la estructura de mando global. El gobierno ruso emitió una negación formal de su participación, incluso cuando las fuerzas especiales finlandesas rodearon la base segura. Casa que contiene al almirante Chaefer. Los buques de guerra chinos aumentaron sus patrullas en el mar de China Meridional, pero mantienen distancias estándar de los activos estadounidenses. Están observando para ver si nuestra estructura de mando se fractura, observó el asesor de Seguridad Nacional. Entonces, demostrémosles que no lo hará, respondió el presidente.
Señora Bass, quiero una demostración coordinada de integridad de mando, algo visible que demuestre que nuestras fuerzas nucleares permanecen bajo absoluto control civil. Meredith consideró esta solicitud y asintió. Podemos implementar el protocolo de flecha rota, una maniobra sincronizada en superficie por parte de todos los submarinos de misiles balísticos desplegados, seguida de una resubmersión inmediata. Demostraría autoridad de mando sin revelar posiciones ni capacidades. Háganlo realidad. 4 horas después, en océanos de todo el mundo, la superficie del agua comenzó a hincharse. Los submarinos de la clase Ohio, los componentes más invisibles y letales de la tríada nuclear estadounidense, ascendieron simultáneamente hasta justo debajo de la superficie, visibles para los satélites de vigilancia, pero manteniendo su seguridad táctica. Mantuvieron su posición durante exactamente 90 segundos y luego desaparecieron en las profundidades, una demostración coordinada de mando unificado que envió un mensaje inconfundible. Mensaje a los adversarios que observaban. En la sala de situación de la Casa Blanca, el presidente observaba las transmisiones satelitales con una mezcla de asombro y sobriedad. Hemos asegurado todas las ubicaciones comprometidas. Todas menos una, informó Meredith. La base naval de Kitsap en el estado de Washington. El oficial ejecutivo del USS Maine ha tomado el control del buque y amenaza con exponer públicamente la existencia de Deep Well a menos que se le conceda inmunidad. ¿Para qué? Afirma que todo el compromiso fue orquestado por elementos dentro de nuestro propio gobierno, nombrando específicamente a 3 senadores del Comité de Inteligencia. Dice tener documentación. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban sobre ellos. La posibilidad de que la conspiración se extendiera más allá de los oficiales militares, al poder legislativo, representaba una amenaza aún mayor para el orden constitucional. Necesito hablar con él directamente, dijo Meredith con firmeza. Imposible, objetó el secretario de Defensa. Tenemos equipos SEAL preparados. Podemos resolver esto con la fuerza si es necesario. Fuerza contra nuestra propia tripulación submarina, replicó Meredith. Ese es exactamente el escenario que Deep Well fue creado para prevenir. Déjame hablar con él. Si dice la verdad, necesitamos saberlo. Si miente, puedo evaluarlo mejor que nadie. El presidente la estudió y asintió. Ve y toma los recursos que necesites. 24 horas después, Meredith estaba en otro muelle, esta vez en la base naval de Kitsap. Ante ella, el enorme USS Maine había emergido y se encontraba bajo un cordón de seguridad por buques de la Guardia Costera y unidades de la Marina. Una pequeña embarcación se acercó desde el submarino con el oficial ejecutivo Lawrence a bordo. Al pisar el muelle, Meredith se impresionó por su apariencia joven, de no más de 35 años, con la intensa concentración de alguien que había dedicado su vida al deber. Comandante Lawrence, lo saludó. Soy Meredith Bass, de la escuela primaria de Deep Well. Sé quién es, respondió con firmeza. Por eso te pedí específicamente. Antes de entregar el caso principal o mis pruebas, necesito tu garantía personal de que esto llega hasta la verdad, sin importar a quién implique. Meredith lo estudió cuidadosamente. Lo tienes. Deep Well existe fuera de la cadena de mando precisamente para garantizar que la rendición de cuentas sea de todos. Lawrence pareció medir su sinceridad y luego le entregó un disco seguro. 3 senadores del Comité de Inteligencia han estado trabajando con el almirante Chaeffer durante años, no para ayudar a las potencias extranjeras, sino para consolidar el control interno sobre los activos nucleares. Consideran que la supervisión civil se ha vuelto demasiado difusa y demasiado burocrática. Querían crear una estructura de mando optimizada fuera de los canales normales. Un golpe de Estado, dijo Meredith rotundamente. Lo llamaron un plan de contingencia para cuando las autoridades tradicionales dudaran en actuar. Meredith emprendió el viaje, comprendiendo la magnitud de lo que tenía en sus manos. Hiciste lo correcto, comandante. ¿Lo hice? Preguntó en voz baja. He pasado mi carrera creyendo en la cadena de mando.
Ahora la he roto. A veces proteger el sistema significa reconocer cuando ha sido comprometido, respondió. Eso es lo que Deepuel siempre ha entendido. 2 días después, cuando la crisis había disminuido, Meredith se encontró de nuevo en Norfolk, donde todo había comenzado. La investigación continuaba. 3 senadores fueron retirados silenciosamente del Comité de Inteligencia en espera de una investigación clasificada. El almirante Chaefer estaba bajo custodia, cooperando con las autoridades. Los sistemas de comunicación comprometidos fueron identificados y eliminados. Chiffy se acercó mientras observaba el USS Colorado, ya debidamente atracado y en proceso de seguridad. Escuché que te vas, dijo. Meredith asintió. Los operadores de pozos profundos vuelven a las sombras una vez que se resuelve la crisis. Así es como funciona el sistema. Después de todo lo que pasó, de todo lo que revelaste, simplemente vuelves a ser invisible. Ese es el trabajo, dijo simplemente. No debemos ser vistos a menos que sea absolutamente necesario. Eso hizo que su cabeza meneara con asombro. ¿Cuántos más como tú hay por ahí? Meredith sonrió levemente. Esa es la pregunta que mantiene despiertos por las noches a los adversarios potenciales, y es la razón por la que el sistema funciona. Mientras caminaba hacia el auto que la esperaba, Meredith se quitó su ahora famosa placa civil. Debajo, la tarjeta de obsidiana con su estrella roja captó la luz de la mañana por un momento antes de guardarla dentro de su chaqueta, un símbolo de autoridad que regresaba a las sombras, invisible hasta que se la necesitaba nuevamente.